es acerca del crecimiento poblacional. Voy a ir escribiendo aquí el enunciado para que no nos perdamos a la hora de resolver el problema. Dice, una población de 400 individuos que sería, voy a poner aquí entre paréntesis, P, subíndice 0. Aquí no puedo poner el subíndice, pero es subíndice 0, coma, al pasar un tiempo de 36 minutos, bueno, 36 horas, al pasar un tiempo de 36 horas, la población aumenta a 5,000 individuos. Punto y aparte. Nos piden calcular cuántas bacterias. La población que está hablando aquí es una población de bacterias. Entonces nos pide calcular cuántas bacterias hay después de 48 horas. Y nuestra segunda pregunta sería, ¿en cuánto tiempo la población de bacterias será 10 veces mayor a la cantidad inicial? Bueno, ahí ya tenemos nuestros datos del problema y vamos a comenzar. Al igual que en álgebra, yo recomiendo que vayan sacando sus datos que nos da el problema para poder saber qué es lo que me pide y con qué lo puedo calcular. Entonces, como datos iniciales, tenemos primero que nada la ecuación que vamos a utilizar. Como les decía, estas ecuaciones ya existen o ya están dadas y vamos a tener una variación de cambio que hay entre la cantidad de bacterias entre el tiempo. Entonces, recuerden ustedes que una variación en el cambio se utiliza con la derivada. Sería derivada de P con respecto al tiempo es igual a K por P, donde K vamos a tener que es una constante de proporcionalidad. Y P, pues son nuestro número de bacterias o la población. La T es nuestro tiempo. Aquí estamos trabajando con el tiempo medido en horas. Es importante que chequemos las unidades que nos están pidiendo para no equivocarnos a la hora de hacer nuestros cálculos. Entonces, ya tengo mi ecuación y lo que voy a hacer ahora es poner los datos que tenemos en el problema. Tenemos una población, dice, de 400 individuos. Quiere decir que esa población sería mi población inicial. Entonces, voy a tener que la población en un tiempo cero
lo que está dentro del paréntesis es el tiempo, es igual a 400 individuos o 400 bacterias, como ustedes lo quieran poner. A un paso de 36 horas, aumentó y se convirtió en 5.000 individuos. Nos piden calcular, la primera pregunta es el número de bacterias que vamos a tener en un tiempo de 48 horas. Eso es lo primero que tenemos que calcular. La segunda pregunta nos dice en cuánto tiempo, entonces vamos a poner aquí que no conozco el tiempo, P de T, vamos a tener 10 veces mayor a la cantidad inicial. Entonces, 10 veces P subíndice 0. Son las dos preguntas que tenemos que calcular. Lo primero que yo tengo que hacer es resolver mi ecuación por el método de variables separables para poder tener una ecuación en la cual vayamos a sustituir y encontrar nuestras incógnitas. Entonces tengo dp entre dt es igual a k por p. Entonces, ¿qué pasa aquí si nosotros empleamos variables separables? Voy a poner aquí, aplicar. Variables separables. ¿Me pueden realizar el cálculo y decirme cómo queda esa ecuación? Derivada de P sobre P es igual a la derivada de D sobre K. Pero quiero ya la respuesta, cómo queda la ecuación una vez que utilicé variables separables. ¿Sí se acuerdan de variables separables, verdad? Y te pasas la, las variables de un lado y las Ajá. diferencias. Bueno, entonces, ¿cómo queda? A mí me quedó derivada de P sobre P es igual a constante Sí, pero por... no quiero cada uno de los pasos, quiero nada más ya la respuesta. Ah, pues esa era mi respuesta. Bueno, con integral, ya integradas. Ya la respuesta, ajá. Me ha dicho. Sería. P igual a tiempo. A mí me dio P es igual a Euler a la K, o sea, constante. A eh, ver, P es igual a Euler ajá, elevado a elevado, la K ajá, por T. por T. Así nada más. ¿Sí? Y su constante. ¿Cómo? Y su constante. La K. No, la constante de cuando integras. Más C. Sí, se me fue. Es igual a. Ajá, no sé, nada más, ¿no? O es más Euler a la C. Mm. Ay, niños. Pues yo pregunto, profe. Yo pregunto, profe. Recuerden que después de integrar tenemos que agregar la constante C.
diferente a esta constante K. Esa constante es de la ecuación. Entonces, a la hora de que integran, bueno, separan ambos lados de la igualdad y les queda el diferencial P entre la variable P por K integral del diferencial T. Entonces, integramos ambos lados de la igualdad y nos da logaritmo natural de P es igual a Euler elevado a la K por T más C1. No se olviden de las constantes. Después de integrar, para poder calcular el valor de P, necesito quitar ese logaritmo natural. Aquí, me equivoqué, aquí era nada más K por T. Ya estoy aplicando el logaritmo natural. Es K por T, entonces tengo que aplicar Euler para quitar ese logaritmo natural. Aplico Euler en toda la ecuación y me va a quedar que es P, ya que el logaritmo natural y Euler se van a cancelar, va a ser igual a Euler elevado a la K por T más C1. Recuerden que es a todo lo que está del lado derecho, también le tengo que aplicar Euler. Y esto que tengo aquí lo puedo cambiar con una propiedad, en donde me indica que cuando tengo una suma de exponentes, los puedo separar como un producto. Es decir, que me quede Euler a la K por T por Euler a la C1. En donde Euler a la C1 me va a resultar como una constante que puedo cambiar por otra constante C. De tal forma que P va a ser igual a C por Euler a la KT. Esa es la respuesta. ¿Sí estamos bien ahí o hay alguna duda? Todo claro. Sí, profe, está bien. Creo que sí. Clarísimo. Bueno, esa sería mi ecuación 1. A partir de esa ecuación es donde vamos a comenzar, porque voy a empezar a sustituir las condiciones que me da el problema, que son estas que tenemos aquí. Entonces, paso número 1, sustituir las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Es cuando el tiempo es igual a 0, o sea, tenemos P0 es igual a 400 individuos. Aquí, aunque no me lo digan, me están diciendo que tengo un tiempo de 0, porque está escrito aquí. Entonces, voy a sustituir, y como ya tengo que mi ecuación es P igual a C por Euler a la K elevado al tiempo también, sustituimos y P va a ser el tiempo 0, que son 400 individuos. ¿Y a qué es igual? Es igual a C por Euler elevado a la K. ¿Y cuánto vale el tiempo? Vale 0. ¿Qué pasa cuando tengo un número elevado a un exponente 0? Se convierte en 1. Se vuelve en la unidad. Entonces aquí solamente me va a quedar que C es igual a 400. Este dato que yo acabo de encontrar lo voy a sustituir en la ecuación 1 para obtener una segunda ecuación, pero con menos incógnitas. Quiere decir que la ecuación 1 me va a quedar como P es igual a, en lugar de poner C, voy a poner su valor que acabo de encontrar, que es 400 por Euler elevado a la KT. Y aquí esta sería mi segunda ecuación. Ya tengo mi segunda ecuación. ¿Qué voy a hacer? Sustituir
la segunda condición. Entonces, paso 2, trabajar con la condición 2. ¿Cuál es la condición 2? En la condición 2 me indica que para un tiempo de 36 horas, mi población aumentó a 5,000 individuos. Entonces pongo aquí también que tengo un tiempo de 36 horas. Y hacemos lo mismo, sustituimos, pero ahora en esta ecuación que acabamos de encontrar. Y sería que P es igual a 5,000 igual a 400 por Euler elevado a la K. ¿Y el tiempo cuánto vale? Ahora vale 36. Puedo ir despejando porque la variable que tengo aquí es esta constante de proporcionalidad. Entonces, despejamos y tengo 5,000 entre 400 es igual a Euler elevado a 36K. ¿Qué otra cosa puedo despejar? Pues para poder quitar este Euler, porque mi constante o mi variable que yo quiero calcular acá está como exponente, tengo que aplicar logaritmo natural a toda la ecuación, de tal manera que me va a quedar como logaritmo natural de 5,000 sobre 400 es igual a 36K. Recuerden que el Euler se cancela con ese logaritmo natural. Entonces ya puedo despejar aquí la K. Entonces me queda que K va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a logaritmo natural de 5,000 entre 400. Entre 36. Y lo vamos a dividir entre 36. Entonces, a la hora de que hacemos esta operación, nos va a dar un valor decimal para acá y tenemos que K vale 0.0702. Y hacemos lo mismo que en la ecuación anterior. Sustituimos este valor de K en ecuación 2 para obtener la ecuación 3. De tal manera que mi ecuación ahora me queda como P es igual a 400 Euler. Y en lugar de poner K, vamos a poner 0.0702 T. Entonces, esa es mi ecuación número 3. Con esta ecuación número 3 ya voy a poder calcular lo que me está pidiendo el problema, que es cuántas bacterias tenemos en 48 horas. Entonces voy a poner aquí inciso A, calcular bacterias o cantidad de bacterias en 48 horas. ¿Qué voy a hacer? Pues hacemos exactamente lo mismo. Voy a sustituir en esta ecuación que acabo de encontrar y ya está despejado porque me pide el número de individuos o el número de bacterias y sería P es igual a 400 Euler elevado a 0.0702 que va a multiplicar el tiempo, pero el tiempo ya lo conozco, son 48 horas. Entonces hago mi operación y me da un valor aproximado de 11,622 bacterias. Listo, ya encontré el inciso A. Para el inciso B, o la segunda pregunta, me pedían calcular en cuánto tiempo las bacterias o la población de bacterias será 10 veces mayor a la cantidad inicial. Entonces, como dato tengo que tiene que ser 10 veces mayor a mi población inicial. ¿Recuerdan cuánto era la población inicial? 400. La población inicial tenía un valor de 400. Entonces, este 400 lo tengo que multiplicar por 10 y voy a calcular el tiempo. Entonces, tengo mi ecuación que es P
igual a 400 por Euler. Sigo sustituyendo en la ecuación 3. Ya las sustituciones para calcular los preguntas o la pregunta que me está pidiendo el problema se hacen en la última ecuación, que es la ecuación 3. 0.0702t. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Esta es mi ecuación, sustituimos y en lugar de P sería 10P, porque me está pidiendo 10 veces mayor. Entonces, conocemos también cuánto vale P, que serían 400, y multiplicamos 10 por 400. Es igual a 400 Euler elevado a 0.0702t. Empezamos a despejar y me va a quedar un 400 que divide con un 400 que multiplica. Pueden realizar la multiplicación si gustan, pero pues vamos a cancelar ese término. O simplemente desde aquí me fijo que tengo un 400 que está del lado izquierdo haciendo la misma operación que un 400 que está del lado derecho y sabemos que esto se vuelve la unidad. De tal forma que solo me va a quedar 10 es igual a Euler elevado a la 0.0702t. ¿Qué hacemos aquí ahora? Como mi constante o mi variable más bien que yo quiero calcular está como exponente de Euler, tengo que aplicar logaritmo natural. Y sería logaritmo natural de 10. A ver, permítanme un momento que están tocando la puerta, ¿sí? Bueno, entonces comparto pantalla nuevamente. Y le decía, para quitar este Euler aplicamos logaritmo natural. Y nos queda logaritmo natural de 10 es igual a 0.0702 de el tiempo que quiero calcular. Entonces aquí, como la variable es el tiempo, despejamos. Y nos queda que el tiempo va a ser igual a logaritmo natural de 10 entre 0.0702 y nos da un aproximado de 33 horas. Y esa sería ya mi respuesta final. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Profe, pero sí pedía tiempo el último. ¿Sí? Insisto. Era, mira, aquí está enunciado. ¿En cuánto tiempo la población de bacterias será 10 veces mayor a la cantidad inicial? Oh, sí, sí, sí. En Entonces, 33 horas, ¿no? ajá. Lo único que estamos haciendo aquí es, primero, resolver la ecuación por variables separables. ¿Por qué utilizamos variables separables? Porque es la forma más sencilla de resolverlo. Aparte, la ecuación se presta para poder resolverlo como variables separables. Ya que tengo las variables separables, voy a encontrar la ecuación número 1, en la cual vamos a empezar a hacer las sustituciones de los datos iniciales del problema. Entonces, ya que tenemos esa sustitución o la primera sustitución, vamos a encontrar uno de los valores que tenemos acá, regularmente es la constante C. Encuentro el valor de C para poderlo sustituir en la ecuación número 1 y así obtener la segunda ecuación. Lo que vamos haciendo prácticamente es ir quitando las variables para que al final solo me queden términos de una variable que no conozco y pueda realizar la sustitución de lo que me está pidiendo el ejercicio. Aquí ya encontré mi segunda ecuación y aplico entonces mi segunda condición, que es para un tiempo de 36 horas y tenemos 5,000 individuos. Hacemos nuestros cálculos y encontramos la constante de proporcionalidad que nos dio 0.0702. Lo sustituimos en la segunda ecuación y ya obtuve mi ecuación 3.
En esa ecuación 3 es donde vamos a calcular ya los datos que me está pidiendo el problema. El primer inciso era cuántas bacterias tendríamos en 48 horas. Llegamos que para 48 horas nos da un valor de 11.622 bacterias. ¿Qué fue lo que se hizo? Nada más sustituir el tiempo, que eran 48, y realizar las operaciones. Y en el segundo inciso nos pedían calcular en qué tiempo la población iba a ser 10 veces mayor a la población inicial. Entonces la población inicial era un valor de 400, lo multiplicamos por 10, nos da 4.000, y llegamos a un tiempo de 33 horas. Y listo, ahí acabamos con el ejercicio. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? No, profe.